Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Acá en Ciudad Paró, entonces estar ahí. Además, el ingeniero Tanarrote, dichoso, pero yo ni me miro en el arte, ¿verdad? Entonces prefiero estar acá. Para mí, la verdad, es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de lo que conozco y de la experiencia que puedo tener de la microencapsulación. La microencapsulación es un proceso muy amplio y yo me voy a enfocar a lo que es mi espectáculo, que es la parte de la aplicación del área de la tecnología de alimentos y entonces en la industria de alimentos. La microencapsulación no es más que la encapsulación a través de agentes poliméricos, sean estos de origen proteico, polisacáridos o de origen inorgánico, que van a permitir recubrir una sustancia, sea esta sólida, líquida o gaseosa. Veamos entonces, la microencapsulación es el proceso por medio del cual pequeñas gotas, partículas o gases, esto es impresionante. Cuando uno piensa en gases en el área de alimentos, ¿en qué se nos viene a la mente? ¿Cómo? Pero aparte del CO2, porque a mí no me interesa en un momento dado encapsular CO2, pero sí, ¿qué me interesará encapsular en los alimentos? Aromas. Los aromas durante el proceso se deterioran y esos son los elementos que en estado gaseoso vamos a encapsular. El producto que nosotros obtenemos por medio del proceso del recubrimiento por polímeros es llamada una micropartícula. Las partículas tienen un diámetro que va entre 3 y 800 micrómetros según algunos autores. Sin embargo, si ustedes revisan algunos libros o alguna literatura un poquito más actual, van a ver que oscila entre 0.2 y 5000 micrómetros. Y estas oscilaciones se deben a que actualmente ya no solo vamos a hablar de las partículas cuyo diámetro oscilan en este rango, sino menores, porque a través de la nanotecnología involucraron a las nanopartículas. Cuando nosotros en un principio empezamos a estudiar todo lo de la microencapsulación, hablamos aparte microcápsulas y nanocápsulas. Sin embargo, hoy en día cuando se habla de la microencapsulación, incorpora las nanopartículas. Entonces, vamos a ver que existen alrededor de 200 métodos a través de los cuales nosotros podemos microencapsular. Y en la teoría, los científicos, los ingenieros y en realidad los estudiosos que han estado trabajando con la encapsulación de partículas, de productos, han clasificado en 3 tipos de forma de hacerlo, ya sea físicos, físico-químicos y químicos. Hay autores que simple y sencillamente lo clasifican como físicos y mecánicos. No importa la forma en que lo clasifiquen, lo importante es establecer cuáles son las características de la estructura polimórfica que va a rodear la partícula y lo que ustedes van a encapsular. Entonces, dentro de los principales métodos ya quedamos que son los físicos, químicos y físico-químicos. Dentro de los principales procesos físicos está el secado por aspersión o spray drying. El spray drying tiene la característica de permitir que una estructura, ustedes lo que hacen en ustedes saben cómo se obtiene la leche en polvo, es precisamente a través de un proceso de secado por aspersión. Ustedes van al laboratorio de la planta piloto de alimentos, a la entrada, a mano izquierda, se van a encontrar con un spray drying. Este secador por aspersión lo hemos utilizado en el departamento de investigación especialmente para secar pasta de aguacate. Esa pasta de aguacate extraordinaria. ¿Y por qué lo hemos usado para ello? Ustedes saben que las pastas, especialmente de aguacate, ¿qué características tienen que no duran? ¿Por qué no duran? Porque se oxidan. ¿Y por qué se oxidan? Porque tienen polifenol oxidasa. Y las polifenol oxidasas son enzimas ¿por qué las enzimas van a mantenerse activas en el aguacate? Porque nunca nos comemos un aguacate cocido, lo comemos crudo.
Las polifenoles oxidasas son enzimas que lógicamente van a ser susceptibles a tratamiento térmico, pero en nuestro medio no lo utilizamos de esa manera. En América del Sur sí se utiliza el aguacate como fruta y entonces utilizan aguacates en almíbar. Y porque esos aguacates en almíbar no se degradan, no se ponen oscuros porque llevan un proceso térmico con antelación, debido a que es un producto totalmente diferente al que nosotros consumimos. Yo siempre les digo a mis estudiantes de primer y segundo año que trabajamos mucho en tecnología y se quedan sorprendidos de que el aguacate lo utilicen de esta manera. Ustedes saben que en Guatemala nosotros tenemos alrededor más de 40 variedades de aguacate. Una de las variedades es el Hass, otra variedad es el Bud y otros sinfín de variedades que no solo las diferencias se estriban en cómo se cultivan, las características de la cáscara, el tamaño de la pepa, sino que también están clasificados como aguacates dulces y salados. El aguacate que nosotros acostumbramos a consumir, que es el Hass, es clasificado como salado, pero no es que alguien le haya agregado sal, no, es que los constituyentes que tiene le permiten que ustedes o nosotros lo percibamos como algo más salado debido a la concentración de sales que tiene y a la concentración de grasa. No así a los aguacates de costa, que son denominados aguacates tipo dulce, que son los que pueden ser utilizados para este tipo de productos. Pero ya nos salimos un poquito de lo que es el tema, que es la microencapsulación. Entonces, el proceso de secado por aspersión nos va a permitir que partículas que nosotros hemos preparado en una emulsión especial, nosotros tenemos una emulsión, lo extrañamos y un aire calentado deshidrata mis partículas. Pero la presencia del aire caliente y mi partícula es tan rápido el proceso que es lo que nosotros logramos con esto. Una deshidratación rápida, pero con la deshidratación rápida que logramos una disminución de las pérdidas de características funcionales de los componentes del aguacate. Por ejemplo, está también el derecho fluidizado. Vamos a ver, este secado por aspersión puede ser de tres tipos: el aspersión con altas temperaturas, el de aspersión con temperaturas de enfriamiento y aspersión por congelación. ¿Por qué creen ustedes que va a haber una aspersión con temperatura de congelación? Porque hay elementos que no toleran altas temperaturas. ¿Y qué elementos no toleran altas temperaturas? Ustedes dos allá atrás. ¿Qué elementos no toleran altas temperaturas? Que se les pega. Ustedes son bioquímicos, microbiólogos bioquímicos. ¿Qué son ustedes? Ingenieros que, pero vienen a aprender. ¿Cierto? ¿Qué de lo que ustedes comen normalmente saben que no toleran altas temperaturas? Carbohidratos no. Entonces, los procesos por aspersión y congelación se utilizan lípidos como sustancias o elementos que van a estar formando las estructuras polimórficas externas. Está la del lecho fluidizado, procesos químicos como la polimerización interfacial e inclusión molecular. Este de inclusión molecular es fabuloso. Ustedes como bioquímicos, ustedes como ingenieros químicos van a aprender. Nosotros tenemos unos polímeros que se denominan ciclodextrinas. ¿Qué significa ciclo? Están englobadas. Generalmente las ciclodextrinas están constituidas entre 6 y 8 moléculas de glucosa, unidas unas con otras formando un ciclo. Entonces forman una estructura como globular y en la parte interna de esta pueden englobar muchas veces aromas. Las ciclodextrinas tienen la característica de que en la parte interna es hidrofóbica y la parte externa es hidrofílica. Y esas características le permiten ser un excelente
molécula de cobertura para acarrear aromas en ambientes hidrofílicos. Y procesos fisicoquímicos como la coacervación, liposomas y gelificación iónica. A pesar de que todos los procesos de microencapsulación, todos estos son procesos viables, no todos estos son utilizados en la industria de alimentos. Por ejemplo, los liposomas se utilizan más en la industria cosmética. ¿Y a qué se debe eso? Los liposomas requieren el uso de un agente, de un solvente orgánico. Y como el ingeniero bien lo dijo, el FDA, que es la Agencia Regulatoria de Alimentos y Medicamentos, no permite que en la elaboración de estos elementos esté formando parte del proceso un agente orgánico que puede estar residual y que nos haga daño. Coacervación es un método que se utiliza mucho. Y ahora, las micropartículas pueden haber de dos tipos: microcápsulas y microesferas. Si ustedes lo pueden ver acá, estas son las microesferas, que es realmente una matriz. La estructura del polímero y de las sustancias o las partículas que se van a encapsular forman una matriz continua. Mientras que en las microcápsulas nosotros vamos a tener un centro y la estructura polimérica englobándola. Y puede ser monocentral, de un solo centro. Vamos a ver que hay otras que son policentro, que tienen varias estructuras de la partícula dentro de la cápsula. ¿De qué depende cada una de las estructuras? Va a depender del material polimórfico que ustedes vayan a utilizar para formar la cobertura, también de la funcionalidad que quieran de la misma. Las micropartículas, ya quedamos que pueden ser microcápsulas o microesferas, pueden ser de forma irregular o esféricas, pueden ser porosas o compactas y pueden tener estructuras físicas, vítreas o cristalinas. Cada una de estas características le va a dar una funcionalidad. ¿A qué me refiero? En alimentos utilizamos mucho la palabra funcionalidad. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es su solubilidad? ¿Cuál es su temperatura de fusión? ¿Cuál es la temperatura de transición cristalina? ¿Cuál es su viscosidad? A eso se refiere la funcionalidad. No se preocupen, Ana Elena, yo les voy a dejar esto y de plano se los van a dar. Entonces, la microencapsulación, ¿cuáles son las consideraciones fundamentales? Nosotros vamos a ver que requerimos de un material nuclear o central. El material nuclear o central puede ser gaseoso, sólido o líquido. El material de cobertura pueden ser polímeros de naturaleza de carbohidratos, de proteínas o incluso inorgánicos. Pueden ser cera, resinas, proteínas o polisacáridos. Las proteínas, especialmente la proteína de soya, proteínas de lactosuero, tienen una característica muy especial, son muy útiles, pero son muy costosas, entonces son de las que menos se utilizan. Las más utilizadas son polímeros de naturaleza de carbohidratos, por ejemplo las gomas como la arábiga, los ciclodextranos, incluso la sacarosa se puede utilizar como una forma polimérica para lograr obtener una molécula encapsulada, y es sumamente interesante. Este es un método que se llama de doble cristalización, en el cual nosotros tenemos una solución altamente concentrada de sacarosa, alrededor del 70% de sacarosa o 70 grados Brix en alimentos. Colocamos nuestra sustancia que queremos encapsular y evaporamos el agua. Los pequeños cristales de la sacarosa engloban la partícula y permiten que ésta la proteja. Muchas veces se ha utilizado esto para colorantes. Por eso muchos colorantes en la industria, ustedes
no estudian ingeniería de alimentos, pero en un momento dado van a ir a dar alguna empresa si hacen como a Elena estudiar una maestría, van a ver que muchos pigmentos que se están obteniendo hoy día son dulces. Y uno se pregunta por qué esos pigmentos son dulces. Es debido al tipo de polimerización que utiliza o el tipo de recubrimiento para que este producto tenga una vida útil mayor, ¿verdad? El material, ya les dije, el vehículo puede ser acuoso o no acuoso. Entonces, el material encapsulado, ya sabemos que puede ser un material central o policentro, la cubierta o membrana de la pared, ya sabemos qué tipo de polímeros se trata. Esta cápsula, una de las ventajas que tiene es que va a estar eliminando su contenido de forma controlada. ¿Y cómo vamos a controlar la eliminación de los compuestos? A través de la cantidad de agua, a través del pH, pero también a través de la fricción, la presión, la temperatura de transición cristalina. ¿Saben ustedes qué es la temperatura de transición cristalina? Porque yo a veces hablo de esto y no mucha gente lo sabe. La temperatura de transición cristalina es como la temperatura de fusión, es un rango. Ustedes recuerdan que la temperatura de fusión es un rango de temperatura. Pues la temperatura de transición cristalina es ese pequeño rango entre la transformación de un sólido a líquido, pero es una temperatura un poquito menor a la temperatura de fusión. ¿Y por qué es importante cada uno de estos factores? Porque de eso va a depender la forma en que los productos se van a difundir o en la forma en que la cápsula se va a destruir. Incluso la destrucción de esta cápsula también va a depender de la presencia o no de enzimas cuando el proceso así lo requiera. Entonces, los componentes polimórficos de la cápsula pueden tener propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas. Y de esas propiedades va a depender la funcionalidad que tenga la microfauna. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la microencapsulación? ¿Recuerdo lo que hemos dicho? Proteger. Eso es el principal objetivo. Nosotros vamos a proteger una estructura y lo vamos a proteger de los medios adversos. ¿Cuáles son los medios adversos? El oxígeno, el pH, la temperatura, agentes oxidantes que nos provocan cambios indeseables en muchos de los ingredientes que nosotros utilizamos en la industria alimentaria. Entonces, algo que lo tuve que agregar después, pero por eso lo tengo hasta acá, es la definición de microencapsulación que involucra nanopartículas. Por eso es que cuando ustedes oigan o lean en artículos más viejitos, van a encontrar que la nanoencapsulación la separan de la microencapsulación, pero hoy día son lo mismo. Entonces, las ventajas es lo mismo que el objetivo. Incrementan la biodisponibilidad. ¿Qué significa la biodisponibilidad? La capacidad de digerir, absorber y utilizar. Les voy a comentar algo. Por ejemplo, ¿qué forma de hierro es más biodisponible? ¿El hierro aminoquelado o el sulfato de hierro? Recuérdense que todo lo que son sales es desafortunadamente para la industria de alimentos una gran desventaja, porque las sales son atrapadas como el sulfato ferroso, hierro más 3, nosotros vamos a tener que son atrapados. El hecho de que nosotros tengamos atrapado el hierro lo hace no biodisponible, pero eso es una parte de la historia. El hierro en forma de sal provee a los alimentos sabores y colores indeseables, pero es el hierro más barato. El aminoquelado es un hierro más caro. Y la industria hoy en día ya está empezando a utilizar hierro aminoquelado, pero una forma
de aumentar la biodisponibilidad y evitar que encima de que sea más disponible se degrade es a través de la encapsulación. Y es hoy día uno de los métodos que se utilizan para encapsular minerales en forma de sulfato. Entonces, protege contra la radiación UV, el calor, la oxidación, ácidos o bases, mejora la vida útil, preveniendo degradación, oxidación, deshidratación, que son procesos que se utilizan mucho en ingeniería de alimentos, enmascara olores y sabores. ¿Qué sabores y qué olores quisieran enmascarar en la industria de alimentos? ¿Cuáles son hoy día algunos de los elementos que se están utilizando y que se están incorporando a los alimentos, pero que sabemos que pueden impregnar sabores y olores desagradables? Ácidos grasos poliinsaturados, en especial omega 3, que son ácidos grasos esenciales. ¿Y esos ácidos grasos de dónde provienen? Del pescado. Y por lo tanto tienen esos aromas a pescado. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar ingredientes microencapsulados que nos provean el enmascaramiento. Una jovencita nuestra hace 2 años trabajó precisamente en la elaboración de compotas suplementadas con ácidos grasos omega 3, pero microencapsulados. Dicho sea de paso, los ácidos grasos omega 3 que se obtienen del pescado tienen esta desventaja. Sin embargo, se ha reconocido hoy día que existen algas de las cuales se alimentan estos pescados, son la fuente de esos ácidos grasos, y se está por lo tanto obteniendo ahora esos ácidos grasos y ese tipo de aromas, pero es una forma de darle una nueva perspectiva a elementos tan importantes para nuestra salud y que son importantes para el consumidor y que no provean esos sabores y olores desagradables en los alimentos. Nosotros podemos ver que los microencapsulados nos permiten que haya mejoras durante el procesamiento. Muchos de los elementos son resistentes al proceso. Por ejemplo, algo muy sencillo. ¿Alguien alguna vez ha cocinado con esplenda? ¿Tú has cocinado con esplenda? ¿Alguien? Nadie. Ustedes. ¿Pero utilizan la misma esplenda que utilizamos para tomar café? No. Es esplenda o sucralosa microencapsulada. Esa esplenda que viene en cajita es microencapsulada. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos de la esplenda normal, de la sucralosa, esta se degrada. Porque recuerden que la esplenda es simple y sencillamente la molécula de sacarosa, pero con clorus, que ya no es biodisponible para nosotros porque nosotros no podemos hidrolizarla, pero el calor sí la hidroliza. Entonces ese sabor del pastel ya no sale con sabor dulce, sino sale con sabor insípido. Entonces, esa es una forma muy sencilla de entender la importancia que tiene la microencapsulación. Aumentan su solubilidad y pueden mejorar la dispersión. Ustedes han oído hablar de los aceites sólidos, en estado sólido. Polvos de aceite. Esos polvos se obtienen a través de la microencapsulación y estos son entonces aceites fácilmente dispersables que pueden ser solubles. Y por lo tanto también es importante que reducen la volatilidad, la higroscopicidad y la reactividad. ¿Qué tiene que ver la reactividad? Hay muchos elementos químicos, léase todos aquellos dobles enlaces, pigmentos como el licopeno, el caroteno, vitaminas, que pueden ser sumamente reactivas y disminuir por lo tanto la potencia en nuestro organismo y reducir la biodisponibilidad. El material de recubrimiento ya les dije que pueden ser lípidos, carbohidratos y proteínas, ustedes pueden verlos acá, y cada uno de ellos tiene peso molecular diferente, conformación diferente, grupos químicos y por lo tanto el estado físico. Esta es la ciclodextrina, que es la molécula que aquí puede englobar aromas. Debido a que cada uno de estos elementos tiene características distintas,
va a tener funcionalidades diferentes, va a resistir de una manera diferente los pH, va a tener formación de filmes diferentes, va a ser soluble o no en agua. Y estas son características intrínsecas del producto, porque estas van a depender de cada una de estas particularidades que les menciono. Aquí tenemos otras: aroma, celulosa, materiales inorgánicos. Les doy aquí algunos ejemplos, simple y sencillamente recubrimientos para encapsular sabores. Van desde maltodextrinas hasta grasas hidrogenadas. Y la funcionalidad de ellas, como la formación de film, que sea un buen emulsificante, que sea una barrera contra el oxígeno y el agua, son lo que van a dictar qué es lo que ustedes desean de su ingrediente encapsular para poder definir cuál es el agente que van a utilizar como polímero para esa encapsulación. ¿Cuáles son las aplicaciones de la microencapsulación? Van desde medicina, también interesa que son alimentos. Sin embargo, quiero que sepan que la microencapsulación se originó en 1930 en una empresa donde estaban microencapsulando tinta con gelatina. La gelatina, ustedes saben de dónde proviene, del colágeno. Y esta es una proteína, es un polímero. Y fue hasta la década de los 40-50 que inicia el proceso de la microencapsulación de los alimentos. Y eso fue ayer, hoy y en el futuro seguiremos microencapsulando. Entonces, las sustancias a encapsular, ustedes la tienen que caracterizar. La caracterización de una molécula nos va a decir cuál es su peso molecular, polaridad y grupos químicos. Si yo sé su peso molecular, si yo conozco su polaridad y los grupos químicos, esto me va a decir la funcionalidad de la molécula. ¿Qué me dicen ustedes cuando ven estas estructuras que están acá? Simple y sencillamente de verlas. Y conocen, porque sí conocen. Son insolubles en agua, altamente reactivas, su ácidos grasos, correcto, altamente reactivas. ¿Por qué son altamente reactivas? Por los dobles enlaces. Entonces, reconociendo las características de estos productos, nosotros vamos a establecer qué tipo de encapsulantes necesitamos para darles una mayor viabilidad, una vía útil y una mejor distribución dentro del alimento. Vamos a ver cuáles son los principales elementos encapsulados en los alimentos. Son saborizantes, acidulantes, buffers, lípidos como el ácido linoleico, linolénico, agentes redox, enzimas y microorganismos. Me pareció tan interesante lo del ingeniero con respecto a las enzimas. Ustedes han oído hablar de las enzimas inmovilizadas. Las enzimas inmovilizadas son simple y sencillamente agentes que ustedes colocan en reactores y hacen pasar sustancias. Por ejemplo, podemos tener la sacarasa, la renina, elementos como la pectina esperasa, que es importante en jugos para clarificación. Dentro de los procesos químicos, las enzimas, ¿de qué manera participan en las reacciones? Solo son agentes catalizadores, pero no que degradan. Entonces, una forma de ahorrarlo es a través de enzimas inmovilizadas. Nosotros hacemos pasar los elementos. ¿Y cómo nos aseguramos que esas enzimas van a estar protegidas? Porque microencapsulamos esas enzimas. Entonces, tenemos colorantes, prebióticos y probióticos. Por favor, ¿quiénes consumen yogur? La mayoría. ¿Ustedes han oído hablar de los probióticos? ¿Sí? Son los microorganismos que nos van a permitir una mejor mantenimiento del tracto gastrointestinal. Y precisamente estos probióticos, Si las enzimas están encapsuladas, ¿cómo llegan a tener acceso? Muy buena pregunta. Porque tú las microencapsulas, pero la humedad, ciertas condiciones de presión, de temperatura, de efecto de cizalla hace que estos se abran y puedan estar disponibles.
También tenemos, fitoesteroles, luteína. La luteína es un elemento fundamental. La luteína es un polímero, no es un polímero, es un isopreno de naturaleza isoprenoide que tiene dobles enlaces conjugados y es importantísimo para la agudeza visual. Los chicos que tienen anteojos, ¿saben qué es la agudeza visual? Por ejemplo, si yo me retiro, yo tengo que hacer así porque ya no te miro. Esto que yo tengo que hacer así es por la pérdida de agudeza visual. La agudeza visual se va perdiendo con la edad o se pierde por ciertas afecciones oculares. La luteína es un elemento que se utiliza hoy día como tratamiento para la agudeza visual, pero es un elemento que por los dobles enlaces se puede degradar mucho y por lo tanto microencapsulándolo logramos que lleguen al consumidor en la forma adecuada para que cumpla las funciones para las cuales ha sido creado. Muy bien, aceites esenciales, aminoácidos, vitaminas y minerales, como el hierro que les conté. Tenemos aceites esenciales. En alimentos, los aceites esenciales son muy importantes porque estos se pierden durante el proceso. Los aceites esenciales como la naranja, el limón, el limón, por ejemplo. Mencionen ustedes una hierba aromática y de esa hierba aromática ya no hay encapsulado. Muy bien. Lo que les quería comentar acá es que precisamente este aceite esencial de naranja ha sido microencapsulado ya con goma arábiga, como una sustancia encapsulada. Volvemos a mencionar un poquito lo que son los métodos químicos, esto ya se lo mencioné un poco. Generalmente cuando nosotros vamos a microencapsular sólidos o líquidos, hacemos una emulsión. Y la emulsión que hacemos, la eficiencia del proceso va a depender de la temperatura, de la velocidad y del equipo que nosotros tengamos para hacerlo. Luego que realizamos una emulsión, necesitamos pasarla por un homogeneizador para disminuir el tamaño de la partícula, que es lo que hacen con la leche. Leche pasteurizada, homogeneizada. ¿Por qué se homogeniza la leche? Porque ustedes no tengan las gotas arriba, sino para que tengan las gotitas dispersas en la solución. Y dentro de los procesos mecánicos ya se los expliqué, secado por aspersión, secado por congelamiento, y hay un proceso muy interesante, el proceso de extrusión. Yo sé que ustedes son químicos, microbiólogos, pero han oído hablar del proceso de la extrusión. Todos comemos cereales, frutos. Si tenemos perros, les damos de comer de gato. Esos son productos extruidos. Un extruido es un producto que ha pasado por un equipo denominado extrusor. El extrusor es un equipo que tiene un tornillo sin fin. Pónganse a pensar ustedes en la maquinita esta para moler carne. Este es un como semi-extrusor. Lo que hacen es alimentar la mezcla que quieren extruir, y este tornillo sin fin está alimentado por vapor y está a presión. Esa presión y ese vapor permiten que el producto por temperatura cambie sus propiedades funcionales, es decir, se cocine. En el momento que pasa por acá hay un aumento de presión, hay un aumento en la fricción, aumenta la temperatura y hay cambios en las estructuras, y esto tiene unas cosas que se llaman dados. Ustedes han visto aquellos juguetes que usan los niños chiquitos con la plasticina. Esos son extrusores, entonces estos se llaman dados. Y lo que sale en alimentos se denomina pellets. Y esos pellets pueden ser sustancias que acarrean sabores, que acarrean colores, que acarrean un sinfín de elementos que son utilizados en la industria. Pero importante, esas pellets que están saliendo
no solamente están siendo cubiertas por un elemento, sino caen sobre un elemento orgánico que al contacto con este lo que hace es solidificarse y generar lo que les dije que se llaman pellets. Entonces, la eliminación en las micropartículas es controlada, porque nosotros no queremos que en el momento que estamos elaborando, por ejemplo, un pastel y le agregamos el edulcorante no calórico microencapsulado, en el momento del horno, ¡pum! Usted lo pone y hace esto, no, tiene que ser controlado para que en el momento que ustedes lo coman, podría percibir el sabor. Parte, obviamente, en el proceso per se de los mediados se ha de perder el porcentaje. Esto es un pequeño resumen de otro artículo en el cual determina que son procesos químicos y mecánicos, pero ya les dije que si ustedes ven estos procesos, y les voy a recomendar un artículo pero buenísimo que salió en el 2011 con respecto a esto. Además hay muchos libros en la biblioteca de microencapsulación que pueden ustedes revisar. Ustedes van a ver aquí algunos de los ejemplos de productos que se han microencapsulado, gomas de mascar, productos horneados. Esto que está aquí de dulces, leche a bebidas instantáneas, secado por aspersión con calor, vitaminas y acidulantes, con proceso de enfriamiento, sopas y alimentos grasos por congelación, la liofilización, aromas. ¿Qué es la liofilización? Eso sí lo conozco. Es una deshidratación por congelación. La licenciada Palmieri, allá en el área de investigación del liofilizador, y por extrusión, esta serie de sustancias en el cual tenemos sabores que han sido microencapsulados en jarabes de maíz, almidones modificados. Cuando salen del extrusor, caen en isopropanol y se solidifican, y son las famosas pellets. Y estos son algunos estudios realizados, ustedes pueden verlos allí. Oleoresinas de apio, pectinas y galactomananos, polifenoles de granado. Ustedes conocen la granada, que es fruta de color fuerte, tienen antocianinas. Esas antocianinas no solamente son colorantes, sino son antioxidantes. Se han últimamente trabajado mucho la microencapsulación de bebidas de estos tipos, y es secado por aspersión. Miren, utilizan maltodextrinas y lo que hacen es hacer una mezcla generando una emulsión y secándolo de acuerdo a la disponibilidad de equipo. En este caso lo hicieron por aspersión. El secado en aspersión es la forma más utilizada, es la más económica. Luego está la extrusión. Cuando uno habla de los artículos que dice la forma más económica, para ellos es lo más económico, pero para nosotros este equipo, que es realmente ya bastante viejo, se necesita cambiarlo completamente para nosotros poder trabajar en investigación para hacer buenos productos. Sin embargo, el año pasado nosotros estuvimos por parte del departamento en Nebraska viendo de hacer convenios con la Universidad de Lincoln, y un doctor que trabaja con secado por aspersión trabaja única y exclusivamente con spray drying, pero es una belleza de este tamaño. Utiliza todos los almidones modificados que ustedes puedan imaginar, solo para investigación en el área de alimentos, y hasta la salsa de chile. ¿Por qué será que hay importancia de encapsular la salsa de chile? La salsa de chile tiene capsaicinoides. Los capsaicinoides, ustedes llevaron vegetales o vegetales. Ese es un uso pero precioso. Los capsaicinoides, los capsaicinoides son moléculas antiinflamatorias. Los dobles enlaces corren el riesgo de oxidación, por eso es que los están microencapsulando. Y ustedes pueden ver acá que hay microencapsulación, como les dije, de bacterias acidolácticas para la generación continua de yogur a través de las enzimas, ¿cómo les dije que se llaman? Nadie puso atención y a mí se me olvidó. Las enzimas
inmovilizadas, gracias. Y también, en este caso, podemos obtener ácido láctico de manera continua, se utiliza tanto en el mundo. Así que, gracias por todo. ¿Alguna duda? Sí. Yo vi que usaba mucho la goma arábica. ¿Qué más? Pero digamos, yo como no estoy todavía ni siquiera en el segundo semestre, no sé mucho de eso. Digamos que tiene especial la goma arábica que la utilizan tanto. Tanto. Lo que pasa que a altas concentraciones no es tan viscosa, puede formar filmes. Por ejemplo, que cuando tú ¿has hecho alguna vez algún engrudo con almidón de maíz? No. La papa, el puré de papa. El puré de papa tiene almidón, incluso jóvenes. La papa, el arroz, principalmente son fuente de almidón. Pero estos almidones a altas concentraciones generan pastas muy espesas. Al contrario de la goma arábica. La goma arábica con altas concentraciones no es tan viscosa y permite hacer mezclas más homogéneas y permitir esto, por ejemplo, en un proceso de aspersión es fundamental, porque si nosotros vemos los equipos para aspersión tienen boquillas sumamente delgaditas. Entonces es una pasta que no pasa bien, por eso utilizan tanto la goma arábica. ¿Y por qué se requiere que estén microencapsulados? Algo importantísimo, jovencitos. Los probióticos, para realmente ser denominados probióticos, deben resistir la digestión ácida y la digestión básica. Es decir, ustedes tienen una digestión ácida a nivel del estómago. ¿Cuál es el pH? Puede llegar hasta 1. ¿Cuál es el pH del duodeno? 8. Estos microorganismos, para ser denominados como tales, deben resistir este proceso. Pero entonces, si son resistentes a esto, ¿por qué es necesario microencapsularlos? Porque muchos de los procesos en alimentos requieren temperatura, pasteurización. Por ejemplo, si compramos el probiótico no le pasa nada. Otra forma de utilizar microorganismos, no necesariamente los probióticos, es para la maduración de quesos y simple y sencillamente para la elaboración de quesos. ¿Qué tipo de leche utilizamos en la elaboración de queso? No pasteurizada, pero aquí en Guatemala eso es terrible, porque imagínense no pasteurizar la leche. Y muchas personas en el campo lo hacen, la cantidad de bien. Entonces lo que se hace es pasteurizar la leche y se inocula, por ejemplo, con renina, que es una proteasa, y con microorganismos que vayan a curar la madurar el producto. El mundo de la microencapsulación es inmenso como todo. Cada quien que mira a su lado es enorme, pero esto de la microencapsulación tiene una perspectiva muy grande, porque va desde el uso de aspersores tan difíciles hasta la mezcla adecuada dentro de un trabajo de laboratorio para ser trasladado a una planta. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.